Ahí está. Muy buenas noches de nuevo a todas. Qué rico tenerles conmigo de nuevo. Estamos en la última semana de este curso. Estoy ya triste, pero no, ya. Todavía tenemos hoy día y miércoles para estudiar más juntos. Pero como he dicho, a mí encanta estudiar el libro de Hechos. Entonces, es una bendición de verdad compartir este curso con ustedes. Y gracias por su fidelidad, gracias por ustedes que están en el trabajo y escuchando, los que están enfermas y escuchando, las que no pueden estar en vivo, pero están escuchando esta grabación. Hay mucha prueba en el momento, pero ustedes están siguiendo fieles en sus estudios de la palabra de Dios y en la palabra del Evangelio es el poder de Dios. Entonces, doy gracias de verdad para cada uno de ustedes y por la oportunidad de compartir con ustedes esta noche y bueno, por la duración de este curso. Y hoy día vamos a estar en Hechos 16. Hechos 16, la historia en cómo Dios usó Pablo y Silas para obrar fe en los corazones de Lidia, del carcelero, sus familias, personas en la ciudad de Filipos. Y a pesar de los retos, el evangelio fuera predicando y más personas llegaron a la fe. Bueno, hermanas, como su maestra, empiezo siempre pidiendo que el Espíritu me da las palabras adecuadas para compartir su palabra. Oro las palabras de Salmo 19:14. Señor, sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Oremos, hermanas. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque por el poder de tu palabra me hiciste creyente y te pido que envíes predicadores por todo el mundo para que muchas más personas puedan escuchar el poderoso mensaje de salvación y te pido que me ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que prediquen y enseñen tu palabra. También pido esta noche para todas las hermanas que están enfermas que si es tu voluntad, les dan sanación lo más pronto posible. Y especialmente la sanación del corazón del alma, la paz que sobrepase todo entendimiento. Que esté con ellas, Señor. En su nombre, poderoso oremos. Amén. Amén, hermanas. Hola Ana, ¿cómo estás? Ay, te veo en el chat. Por tiempo perfecto. Está participando solo en el chat. Ay, ya, mira, casi todas están enfermas. Mira, gracias por compartir, Ana. Gracias por estar con nosotros y esperamos que puedes recuperarse pronto. Entonces, esta noche tenemos Ángela escuchando y Ana escuchando. Entonces, ya necesito, y Cristina con voz, con una enfermedad no puede hablar. Entonces, ya, Elise y Ma, ustedes necesitan llevar la participación, ¿ok? Pero gracias a todas por estar aquí conmigo, qué rico. Miren, hermanas, empezamos en Hechos 16. Tenemos dos objetivos nomás para hoy día. Vamos a estudiar esta historia usando la método de las 4C y también vamos a hablar de la capacitación de otras personas, cómo Pablo capacitaba a otras personas y por qué eso es importante, por qué debemos que capacitar a otros para predicar la palabra, para compartir el evangelio. Entonces ahí vamos hoy día, hermanas. Damos la bienvenida también a Rosita que está entrando, pero parece que aún no tiene audio. Ahí está. Hola Rosita, ¿cómo estás, hermana? Buenas noches, hermana Eloís. Buenas noches para todos. Qué alegría poderme conectar. Ahí me dio un poquito de trabajo, pero ya estoy aquí. Gracias. Ay, qué bien. Suenas tienes tanta alegría, Rosita. Entraste con un toque de alegría esta noche. Gracias por estar con nosotros. Qué rico. Ay, A ver, adelante. Vamos al captar. La captar de hoy día es un juego de memorización. Es un juego de memorización. Entonces, vamos a memorizar juntas
un versículo de la Biblia. Y este versículo quizás ya lo conocen, pero es un versículo del Pablo. Y bueno, sabemos que Pablo tenía una confianza grande en el poder del Evangelio y podemos ver su confianza hoy día en la historia que vamos a practicar. Entonces es tan hermoso ver este versículo, memorizarlo y tenerlo presente para nosotros. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. No me avergüenzo del Evangelio. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Entonces, hermanas, vamos a memorizar este versículo juntas. Estamos muchas enfermas o no podemos participar, pero todavía podemos memorizar en la cabeza, en la mente, ¿ok? Lo que voy a hacer es que voy a cambiar la pantalla y cada vez que cambio la pantalla voy a borrar una palabra del versículo, ¿ya? Entonces vamos a repetir este versículo. Ustedes pueden ver la pantalla y pueden hablar o pensar del versículo hasta que al final no va a tener ninguna palabra en la pantalla y ustedes van a poder decir o pensar el versículo solitas, ¿ok? Entonces empezamos, por favor. Leemos o pensamos el versículo, dice acá. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Ya borré dos palabras. De nuevo, hermanas. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De nuevo, un poco más complicado. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Creo que hay dos más. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Ahora al final, a ver si pueden decirlo a ti mismo. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Amén, hermanas. Entonces, este versículo es el versículo que nos recuerda del poder de la palabra de Dios. También está en el grupo de WhatsApp de nosotros si desean guardarlo como pantalla en su celular o en su compu. Es un buen recordatorio para nosotros, ¿cierto? Que no tenemos miedo de compartir porque sabemos que la palabra es poderoso. Es el Espíritu Santo obrando. No es por nosotros, es por Él. Entonces compartimos nomás. Damos la bienvenida a Joanita. ¿Cómo estás, Joana? Hola directora, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias por preguntar. Estoy súper bien, agradecida que estás aquí con nosotros, hermana. Sí, bueno, hoy es día de la fecha, Día de las Madres, y quisiera felicitarla. Mira, tengo que memorizar porque cada país tiene una fecha distinta para el Día de Mamá, parece. Pero hoy día, un lunes, es el Día de Mamá allá en Paraguay. Sí, Ay, sí qué es. interesante. Para nosotros lo pasamos ayer. Ah, Qué lindo. igual, mucha felicidad. Bueno, gracias por estar en este día. Yo sé que quizás deseas celebrar con otras personas. ¿Has podido celebrar? Sí, con toda la familia. Ah, qué bien, qué bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, avanzamos. Gracias, Joanita, por estar aquí con nosotros. Hermanas, estoy tan contenta porque esta noche vamos a estudiar la historia de Hechos 16 y tuve el privilegio de ir y visitar la ciudad de Filipos en marzo de este año. Gracias a Dios tenía que presentar en una conferencia en Grecia
y aproveché de visitar Filipos mientras estaba allí. Entonces, hoy día, cuando estamos pasando por la historia, voy a aprovechar de mostrarles algunas fotos que podría sacar mientras estaba allí. Invito las preguntas también, pero es una historia que ahora es aún más increíble para mí, como podría ver esta parte de la tierra donde estaba Pablo y Silas y todo. Y espero compartir esta experiencia con ustedes. Entonces empezamos con el viaje de Pablo y su equipo misionero. Mira las palabras de Hechos 16, hermanas. Usa las palabras nos embarcamos, viajamos. Está hablando en plural, es decir, que es un grupo de personas. El autor de Hechos está escrito por Lucas. Entonces, cuando dice nos embarcamos o viajamos, o cuando está hablando en plural, es Lucas. Es decir, que Lucas está viajando junto con Pablo. Entonces aquí tenemos Pablo, tenemos Lucas, tenemos Silas y también nos sale en Hechos 10 y 16, pero también sabemos que Timoteo va con ellos, el joven Timoteo. Entonces hay 4 personas en este viaje misionero. Entonces dice que nos embarcamos y pues fuimos a Filipos, que es una colonia romana y una ciudad muy importante de esta parte de Macedonia. Y allí estuvimos algunos días. Entonces el equipo misionero llegaron a Filipos. Aquí pueden ver algunas fotos de la ciudad de Neápolis. Esta es la ciudad que está en la costa, donde ellos tenían que desembarcar. Es decir, que su barco llegó acá a este punto, a esta puerta, y luego tuvieron que caminar a la ciudad de Filipos. Y pueden ver cómo hoy en día todavía hay evidencia del Imperio Romano que estaba allí. Y bueno, Filipos es una colonia romana. Entonces llegaron aquí a Neápolis y luego caminaron en esta vía que pueden ver. Se llama el Camino Ignatia. Caminaron acá hasta que llegaron a la ciudad de Filipos. Entonces, pensamos que Filipos se veía así. Una ciudad, tenía un río afuera, estaba al lado de bueno, no es una montaña, es más o menos un cerro, no es tan grande. Y aquí se ve a Filipos hoy en día, ¿ok? Todavía podemos ver donde estaba casi todas partes de la ciudad, es increíble. Y también podemos ver como sí, era una colonia romana, hay mucho toque de los romanos. Podemos ver también algunos de sus diseños todavía en la ciudad. Y sabemos que Pablo, Silas, Lucas y Timoteo entraron a Filipos y luego en el día de sábado salieron de la ciudad a un río que estaba un poquito afuera de Filipos. Y en este río encontraron un grupo de mujeres. Sabemos que en Filipos no había sinagoga porque era una colonia romana. Entonces no habían judíos suficientes para formar una sinagoga. Dicen, hermanas, que necesitaban tener por lo menos 10 hombres para empezar una sinagoga. Y no lo tenían en esta ciudad. Entonces Pablo y Silas y Lucas y Timoteo salieron para afuera. ¿Por qué? Porque sabían que allí había un lugar de oración. Entonces ahí encontraron un grupo de mujeres fieles. Y acá en Manas es el río que todavía existe afuera de la ciudad. Pueden ir y visitar el río de Filipos. Sabemos que sentaron y como siempre compartieron el evangelio a las mujeres que estaban allí. Una de ellas se llamaba Lidia y ella vendía telas finas de púrpura. Y a esta mujer, a la Lidia, que adoraba a Dios y que estaba escuchando, el Señor la movió y ella fue bautizada. Y no solo ella con toda su familia fueron bautizados. Y luego rogó al equipo misionero, dijo, si ustedes juzgan que de veras soy creyente, vengan a mi casa, vengan a quedarse conmigo, por favor. Y ellos sí, fueron a quedar con ella. Entonces, en Filipos, mientras estaban allá, quedaron con Lidia, un creyente nueva.
Y bueno, todavía siguieron compartiendo la palabra, pero empezó una molestia grande a ellos. Es decir, que una vez encontraron una muchacha poseída por un espíritu. Y bueno, era una esclava. Y por el espíritu en ella, de Satanás, ella podría adivinar y podría ganar mucho dinero a sus amos. Y esta muchacha empezó a seguir, especialmente Pablo y Silas, mientras caminaban por la ciudad. Y ella gritó, estos hombres son servidores de Dios y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Bueno, palabras correctas, pero él lo hizo con la intención de molestar. No estaba confesando su fe, estaba molestándoles. Y después de algunos días, Pablo ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía, en el nombre de Jesucristo te ordeno de salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Un milagro en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Pero bueno, los amos estaban enojados porque ahora han perdido su forma de ganar, su forma de ganar dinero de otros. Entonces, enojados, llevaron Pablo y Silas a la plaza principal. Y aquí, hermanas, en la foto pueden todavía ver la plaza principal donde los llevaron. Y bueno, dijeron que estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar. Recuerden, hermanas, que son romanos. Y estaban diciendo que esos judíos están intentando a cambiarnos, están intentando a causar problemas en esta ciudad, que era una ofensa gravísima a los romanos. Entonces, ¿qué pasó? La gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaron la ropa y los azotaron con varas. Y después los metieron en la cárcel. Hermanas, miren, en esta foto a la derecha hay un cerito, ¿cierto? Un cero. En la base de este cero es el cárcel de Pablo y Silas y todavía lo pueden ver hoy en día, el cárcel que está justo al lado de la plaza principal. Y en este cárcel estaban colocados lo más adentro posible y colocaron sus pies en un cepo. Aquí también hay más fotos de cómo se ve el cárcel desde arriba. Entonces ahí podemos imaginar quedó Pablo y Silas sin ropa, sus pies en el cepo. ¿Pero qué hicieron estos hombres? Bueno, hasta la medianoche oraban, cantaban himnos y los otros presos estaban escuchando. Y vino de repente un terremoto de Dios que abrió las puertas y que sacó sus cadenas. Otro milagro. Y en ese momento el carcelero despertó y vio las puertas hasta que estaban abiertas y dijo, ay, pensaba que salieron, ¿cierto? Entonces quería matarse, pero Pablo gritó, no te hagas ningún daño, estamos aquí. Y aquí, hermanos, hemos llegado al punto clave de la historia. El carcelero pidió una luz y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Cree. Y luego el carcelero era bautizado. Llevó Pablo y Silas a su casa, bautizaron a su familia, limpiaron sus heridas y toda la familia estaban tan contentos por haber creído en Dios. ¿Y qué pasó al final de la historia? Bueno, los romanos querían sacar a Pablo y Silas de su ciudad, pero Pablo dijo a ellos, bueno, soy ciudadano romano. Entonces, era un problema gravísimo que ellos echaron un ciudadano sin ver
evidencia de su crimen, lo tiró en un cárcel. Entonces Pablo estaba diciendo que, mira, soy ciudadano, mira lo que hicieron ustedes. Entonces los romanos tuvieron que venir y llevar Pablo y Silas afuera de la ciudad. Es decir, mostrar la ciudad que ellos, los romanos, los jueces, tenían la culpa. Ellos tenían la culpa, no Pablo ni Silas. Pero antes de salir, despidieron a Lidia y a su familia. Y sabemos que dejaron Lucas y Timoteo en Filipos. Pablo y Silas tenían que salir, tristemente, pero dejaron parte del equipo misionero allá para seguir animando los creyentes. Y hermanas, también sabemos que una iglesia creció en Filipos por el Espíritu Santo obrando en Lidia, su familia y el carcelero y su familia. Creció una iglesia increíble en Filipos. Y también sabemos que Pablo escribió una carta a ellos, la carta de Filipenses. También sabemos que este grupo de creyentes enviaron ayuda de forma de dinero a otras iglesias en otras partes. ¿Qué iglesia tan hermosa creció en esa ciudad que no tenía sinagoga? Y la iglesia ya empezaba en casas de creyentes. Hermosa la historia. Bueno, ahí hemos llegado al final. Bueno, hermanas, ahora espero ver si estamos en la misma página con los detalles. Ayúdame, por favor, en el chat o con voz alta. ¿Quiénes son las personas de esta historia, los personajes de esta historia? Ayúdame, por favor, hermanas. ¿Quiénes están en esta historia? All right, ya tenemos en el chat. Ana, eres rápida. Personajes: Pablo, Silas, Lidia, Lucas, Timoteo. Timoteo, joven. Oh, sí, la joven que tenía el espíritu. Los amos, la multitud, carcelero, guardias, magistrados. Perfecto, hermana. Sí, tenemos un montón de personajes en esta historia. Muchas gracias, Ana. Hermanas, objetos de esta historia que nos permite pensar bien en cómo se ve esta historia. Tenemos al río, ¿cierto? Tenemos la casa de Lidia. Tenemos la cárcel, la ciudad. Muchas gracias, Rosita. Tenemos en la cárcel las puertas, las cadenas, el cepo, la casa del carcelero. Okay. Y ahora con las fotos también, ustedes pueden imaginar un poco más. Calabozo, súper, muchas gracias, Rosita. La espada del carcelero con que quería matarse. Las heridas de Pablo y Silas, ¿cierto? Porque sabemos que el carcelero quería o limpió sus heridas. Muy bien. Hermanas, ¿recuerdan dónde estamos? ¿En qué ciudad estamos? Ay, Ana, tienes razón. Olvidé de la tela púrpura. Gracias. Sí, lo olvidé. Rosita ya ha comentado. Estamos en la ciudad de Filipos, ¿cierto? Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Y podemos ver en el mapa que Filipos es casi la mitad de este viaje, ¿cierto? ¿Cuándo ocurrió la historia? Ya lo comenté. Durante el segundo viaje de Pablo, viaje misionero. Y acá tenemos algunos problemas, ¿cierto? ¿Podrían mencionar un problema que pueden ver en la historia, hermanas? ¿Qué es un problema que está aquí en la historia? Elise, ¿algunas ideas? ¿Un problema de la historia? Sí, cuando lo encarcelaron a Pablo y así las hermanas, pues, ese sí era un problema, pero bueno, gracias a Dios hubo la resolución, ¿verdad? Cuando hubo el terremoto. Claro, claro. La solución de Dios, un terremoto para sacarles de la cárcel.
Muchas gracias, Ma. Sí, un problema grave. ¿Y qué causó que Pablo y Silas estaban echados en la cárcel? Bien, Ana, sí. La joven poseída. Ay, qué problema tan grande, ¿cierto? La posesión. Qué terrible, esta pobrecita. Un problema tan grande, pero se soluciona. En el nombre de Jesucristo se soluciona, ¿cierto? También vemos al problema de los amos de ella, y cómo amaban la plata, el dinero. Y echaron, por su causa, echaron a Pablo y Silas en la cárcel. Muchos problemas y muchas soluciones en esta historia. Y bueno, hermanas, aquí en esta historia tenemos mucho para pensar y aplicar en nuestras vidas. Podemos pensar, bueno, primero pensamos en cuál es el punto principal. El punto principal es que Pablo y Silas fueron perseguidos por predicar el evangelio, pero Dios usó esta experiencia y su testimonio para llevar a Lidia, al carcelero y sus familias a la fe en Jesucristo. Entonces, aquí podemos ver un gran ejemplo como Dios está obrando en la prueba y Dios obró en esta ciudad que era una colonia romana que no tenía muchos creyentes y Jesús, el Espíritu Santo causó que una iglesia creció allá. Pensando en pecados ahora, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? Puedo ver ya una en el chat. Rosita comentaba cómo los amos querían recibir dinero, ¿cierto? Solo querían recibir dinero. Y sí, es un pecado amar al dinero. Es como un ídolo, ¿cierto? Dice Mateo que no podemos amar Dios y dinero. No es posible, ¿cierto? Dios debería ser principal en nuestras vidas. Y estos amos mostraron el pecado de amar al dinero hasta que colocaron personas en la cárcel. Y hoy en día este pecado sigue, ¿cierto? Sigue. Estamos tentados de amar al dinero, cosas antes de Cristo. Rosita, gracias. También comentaba la Rosita la mentira. Es un pecado que podemos ver en la historia. Sí o sí. ¿Alguien más? ¿Qué pecado pueden ver y confesar en sus vidas? En lo personal, hermana, creo que uno de los pecados que tenemos, en lo particular yo, es no predicar el evangelio. Ahí vemos que Pablo y Silas fueron apresados de alguna manera por eso. Y eso es algo que en lo personal muchas veces no lo hago. Entonces, eso sí, para mí sí es un pecado. Ma, quería decir lo mismo, hermana. Muchas gracias por decirlo. Sí, es un pecado que no veo en la historia, pero veo en mi vida a veces, ¿cierto? Que tengo miedo de compartir el evangelio, especialmente cuando en prueba, ¿cierto? Es tan fácil tener ansiedad, depresión, pensar en mí mismo, mi circunstancia, estoy cansada, estoy enferma, no sé. Pero qué ejemplo de ellos que cantaron himnos, aunque estaban en la cárcel, y compartieron el amor de Cristo con el carcelero que lo colocaron en la cárcel, ¿cierto? Wow, increíble. Entonces sí, es un pecado que mm, cuando las pruebas llegan a mi vida, no siempre canto, no siempre, no siempre muestro al mundo que Dios es mi Salvador. Y es un pecado que puedo confesar.
También Rosita comentaba en el chat que el pecado de no creer en el Señor. Sí, claro. Dice Efesios que estuvimos muertos en el pecado. Y Lidia, el carcelero, no conocían Jesús como su Salvador. Pero sí, ahora sí, cierto, después de escuchar a Pablo creen, pero antes no. Y claro, había muchos otros que no creen que Jesús es su Salvador. Bueno, súper, hay mucho acá. ¿Algo más, hermanas? Perfecto. Entonces, oh, Ángela, perdón. Adelante, Ángela. O quizás fue Ángela. No, fue Elise, perdón. Elise, adelante, hermana. Sí, pastora, en algunos casos cuando se está así para predicar a las personas, también puede ser considerado pecado el querer hacer la obra misionera a nuestra manera. Fíjese que allí el Espíritu prohibió a Pablo que fuera a ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, debemos como que direccionarnos directamente de parte de Dios, no viendo las cosas a nuestra manera de pensar, de ver las cosas, porque Él tiene el control de todo. Pudiéramos también decir que consideramos pecado que algunas personas se burlan del trabajo que uno hace o le critican que no somos remunerados, que uno se desgasta, porque a mí me ha pasado, pero no todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por agradecimiento a ese Dios maravilloso que nos ama tanto y nos ha dado tantas cosas, en especial la salvación. Amén. Tienes tanta razón, Elise. No he pensado en eso, pero sí. No era el plan de Pablo y Silas no era su plan de compartir el evangelio en la cárcel, ¿cierto? Como siempre hemos hablado de su estrategia, de cómo siempre fueron a la sinagoga y siempre tenían sus patrones de compartir el evangelio. Pero Dios en su sabiduría, ¿cierto? Y Él sabía lo que sería mejor para los creyentes de Filipos y para la gloria de su nombre. Y Pablo, aunque no estaba pasando bien sus planes, todavía aprovechó de seguir compartiendo. Y qué ejemplo para nosotros, ¿cierto? Que nosotros también tenemos planes, tenemos ideas de cómo deseamos compartir la palabra y cómo actuamos cuando llega la prueba y que no podemos lograr los planes que tenemos nosotros. ¿Cómo actuamos? Ay, qué bueno. Gracias, Elise. Muchas gracias por comentarlo. Sí. Bueno, hermanas, ahora avanzamos al Evangelio. ¿Dónde podemos ver? Y recordamos, hermanas, que cuando hablamos de Evangelio, estamos hablando no solo de cosas lindas, estamos hablando de la palabra de salvación, ¿cierto? ¿Dónde podemos ver Cristo? ¿Dónde podemos ver cómo tenemos salvación en Cristo? Eso es el Evangelio. ¿Lo pueden encontrar aquí, hermanas? ¿En qué versos y palabras podemos ver Evangelio, el amor de Dios? Podemos ver el impacto del Evangelio, ¿cierto? Con Lidia, con el carcelero. Podemos ver cómo cambió sus vidas, cómo invitaron a sus familias a conocer a Cristo también. Pero eso es el impacto del Evangelio. ¿Dónde podemos encontrar el Evangelio? Gracias, Rosita, por sus comentarios. Rosita está pensando en Lidia.
Y Lidia fue bautizada, ¿cierto? Escuchó la palabra de Dios, estaba ahí orando, escuchó, creyó y era bautizada. Entonces, ahí podemos ver cómo funciona el evangelio, ¿cierto? Por escuchar la palabra y también por medio de bautismo. Rosita, ahí también dice, ay, qué rico, Rosita, perfecto. El Señor abrió el corazón de Lidia para que ella atentamente escuchara a Pablo. ¿Quién está obrando aquí, hermanas? ¿Lidia o Dios? Dios, ¿cierto? Dice claramente acá, el Señor abrió su corazón. ¿Qué evangelio, qué ejemplo como quién obra fe en nosotros? Dios. Gracias a Dios, ¿cierto? Perfecto, muchas gracias. Estoy buscando. Bien, Ana, dijiste 14, ¿qué es el versículo que Rosita mencionó? Ángela y Rosita ganaron un 7, 100%. Perfecto. Y también, hermanas, hay una otra parte donde podemos ver el evangelio. ¿Lo podemos encontrar? Pastora, Adelante, Elis. en el versículo 31, cuando ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese mensaje de esperanza, no solamente para una sola persona, sino que es para toda la familia. Yeah. Amén. Amén. Este versículo es puro evangelio, ¿cierto? Sí, Dice, cree, sí, salvación por fe, ¿cierto? sí, Cree en el Señor. sí, Y es tan sí, interesante como el carcelero preguntó, ¿qué debo que hacer? El carcelero estaba hablando en él mismo, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué era sí, la respuesta? Creer en lo que Jesús ya ha hecho. así es. Entonces, es puro evangelio, versículo 31. Y es evangelio para ellos y para nosotros, ¿cierto? Y hermanas, Así es. me hace pensar en muchas personas hoy en día todavía son como el carcelero. Quizás no dicen, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero quizás pregunten, ¿estoy bien con Dios? Si muero hoy día, ¿voy al cielo? ¿Estoy bien? ¿Cómo puedo saber si estoy bien con Dios? Y este versículo nos da tanto consuelo, porque mirando este versículo podemos ver que ya sé que estoy bien con Dios. ¿Cómo? Bueno, podemos estar seguros acerca de nuestra salvación porque depende enteramente de lo que Dios ha hecho y no de lo que yo he hecho por Dios. Es decir, que podemos estar seguras en salvación porque Dios es fiel y ya ganó la victoria y no depende de nosotros. No depende de nosotros la salvación. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos bien ante de Dios? Por creer, saber que Cristo ha ganado nuestra salvación para nosotros. Entonces, hermanas, esta historia ustedes pueden usar en tantas instancias en su vida. Pueden compartirlo con otros cuando están preguntando si están bien ante Dios, cuando preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Necesitan solamente regocijarse en lo que Dios ha hecho para ti y el Espíritu Santo va a cambiar su vida, como cambió Carcelero, como cambió Lidia, ¿cierto? Evangelio puro. Entonces, hermanas, en el proyecto final de este curso, van a tener la oportunidad de mostrarme cómo pueden encontrar ley y evangelio en una historia bíblica. Y les pido que piensen en este ejemplo, como estamos buscando evidencia de la salvación por fe. Estamos buscando Cristo cuando hablamos de evangelio. A veces personas desean compartir algo que es lindo nomás, un milagro, o algo, no sé, comparten algo que es lindo, pero no comparten evidencia de evangelio. Estamos buscando palabras que nos muestren evangelio, salvación por fe en Cristo.
Bueno, hermanas, otros comentarios de dónde podemos ver amor de Dios, ahora no solamente en este pasaje, pero también para con nosotros. ¿Algunas ideas? ¿Dónde pueden ver ese amor para con nosotros también? Ustedes no estaban aquí en el principio, no todos, pero Ma estaba hablando de cómo Dios obra en las pruebas y cómo ella lo ha visto en su vida, como después de la tormenta de la vida, cuando hay un poco de calma, ella puede ver cómo obró Dios en su vida, ¿cierto? Entonces aquí también es evidencia de cómo Dios está obrando en todos momentos y en la vida de nosotros también. Qué amor increíble saber que en la prueba Dios es bueno, que en la prueba Dios está obrando para nuestro bien. Am, hay ejemplos en las palabras, en la escritura y también en nuestras vidas de la fidelidad de Dios. Rosita escribió por creer en nuestro Señor y porque Él nos salvó a morir por nosotros para salvarnos. Amén. En nuestras congregaciones cada domingo, cuando nos reunimos con nuestros hermanos y compartimos la palabra de Dios. Amén. Amén. Podemos ver cómo Lidia y como a Carcelero empezaron a congregarse, compartir la palabra. Nosotros también tenemos este privilegio, ¿cierto? En nuestras congregaciones y con nuestros hermanos, hermanas, familias. Amén. Gracias, Rosita. Ya. ¿Qué podemos pedir ahora, hermanas? Que Dios obre en nosotros después de leer esta palabra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Pensando en Lidia, en el carcelero, en la muchacha, en los amos. Sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, está obrando en nosotros, los frutos del Espíritu. ¿Qué podemos pedir que obre en nosotros? Ay, sí. Ana escribió, abrir mi corazón más a Él y su voluntad. Qué hermosa. Sí, sí, Dios, que abres mi corazón más a tú y tu voluntad. Amén. Amén. Adelante. Sí, yo creo que en lo personal, yo creo que pedir más amor por las almas que aún no le conocen al Señor y en obediencia llevar el mensaje a otras, a esas almas que aún no le conocen, ¿no? Hay un versículo en Romanos 6:22, dice, mas ahora que habéis sido salvos y haber sido liberados del pecado, sois siervos, ¿verdad? Entonces, ahora como sierva, llevar siempre ese mensaje a mis hermanos, sobre todo con ese ejemplo de siervo que el Señor nos dejó de humildad y de mansedumbre. Llevar con ese amor, esa humildad y esa mansedumbre a más almas. Yo sí le pediría al Señor que me diera más amor, más humildad y más mansedumbre para llevar el mensaje, porque muchas veces estamos viendo a las personas que están decayendo en el pecado y lejos de tener amor o misericordia, tenemos hasta coraje porque nosotros ya tenemos ese privilegio de haber conocido y aceptado al Señor. Ahora ellos también tienen esa oportunidad y muchas veces nosotros no damos ese seguimiento o esa obediencia que Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de conocerle y de entenderle. Entonces sí le pediría a mi Señor que me diera más amor por las almas que aún no le conocen y llevar el Evangelio como desde sus inicios lo hizo Pablo y Silas y todos los discípulos que Dios, a los cuales Dios llamó, como nos ha llamado ahora a nosotros a hacer. Amén, amén. Así es. Muchas gracias, muchas gracias.
Rosita, adelante. Ay, perdón, Rosita, vio su micrófono abierto, pero también puedo ver que escribiste en el chat que nos dé más fortaleza, más fe y capacidad para seguir estudiando la palabra y transmitiéndola a más personas a nuestro alrededor. Amén. Amén. Hermanas, todas esas son tan hermosas. Ana escribió apoyar a los misioneros y pastores evangelistas que llevan la palabra. Orar por los que padecen por llevar la palabra. Ay, amén. Qué rico el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que podemos compartir en nuestras vidas personales y también podemos pedir y orar para otros que están trabajando en el cuerpo de Cristo en la iglesia, que están llevando la palabra a otras partes o en sus iglesias o en sus viajes misioneros. No podemos hacer todos nosotros mismos, ¿cierto? Formamos parte del cuerpo de Cristo. Y oramos para los que son en la obra de compartir la palabra con nosotros. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Qué hermosa. Ahora vamos a pasar a la siguiente objetivo, que es enfocar un poquito de cómo Pablo estaba siempre trabajando en capacitar a otros y cómo nosotros también podemos pensar en capacitar a otros en la palabra de Dios. Entonces, objetivo número 2, hermana, está en su proyecto final. Entonces, les invito a tomar algunas notas, especialmente acá, porque vamos a preguntar 3 preguntas a ustedes en el proyecto final para esta lección. Y la primera es lo siguiente: ¿cómo capacitaba Pablo a otras personas? ¿Cómo capacitaba Pablo a otras personas? Bueno, hay 5 puntos para pensar que hemos visto en estas historias y también hay algunas cosas que vamos a ver en la siguiente lección también. Pero uno es que Pablo siempre buscó edificar sobre el Evangelio, ¿cierto? Es decir, que sabemos que el Evangelio es el poder de Dios. Entonces, ¿cómo capacitamos a otros? Compartimos la palabra de Dios con ellos, porque sabemos que por la palabra viene la fe y viene el fruto del Espíritu y no hay mejor capacitación que del Espíritu Santo. Entonces, Pablo siempre empezó con el mensaje, la sana doctrina, que todos conocen y empiezan desde este punto, que Cristo murió, Cristo resucitó, por fe en Él somos salvos. Aun cuando no pudo pasar mucho tiempo en un lugar, Pablo todavía estaba enseñando lo más posible a ellos sobre el Evangelio. Punto número 2 es que podemos ver en sus viajes misioneros que Pablo volvió a visitar personalmente las iglesias que él fundó, de manera de fortalecer a ellos en su fe. Y aquí también podemos ver la importancia de tener un grupo de fe, ¿cierto? De visitar personas en persona, de animarles, fortalecerles, estar en una iglesia, estar en clases de Zoom como esta. Es decir, que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por ataques del diablo, de Satanás, y gracias a Dios nos ha dado un grupo de creyentes que nos lleven en estos momentos, que nos ayuden en estos momentos. Y Pablo estaba tan pendiente por los otros creyentes. Siempre estaba pensando en ellos, orando para ellos, visitando a ellos. Y cuando él personalmente no pudo, envió a otros a visitarles, ¿cierto? Y nosotros también deseamos compartir la palabra con personas que no lo conocen. Y también deseamos animar creyentes, animar hermanos y hermanas en la fe, pastores, profesores, familia, hijos, adolescentes, creyentes, animarles en su fe. Punto número 3. Este punto a mí me encanta. Es decir, que Pablo siempre estaba viajando con otras personas. Es tan hermoso. Casi nunca Pablo está solo. En esta historia de hoy día sabemos que estaba con Lucas, con Timoteo y también con Silas.
Hemos visto a Pablo también con Bernabé, con Juan Marcos. También en otras partes de Hechos podemos ver que también viajó con una pareja que se llama Aquila y Priscila. Y Pablo siempre estaba trabajando, viajando con otros. Y solo podemos imaginar cómo los miembros de sus grupos se animaron unos a otros y se enseñaron unos a otros. Era como un seminario personal, ¿cierto? Viajar tantas horas caminando en el barco, en las calles romanos, hablando, conversando, pensando en la doctrina, en cómo van a compartirlo. Es decir, que Pablo nunca pensaba que la obra era de él, era de Dios y quería compartirlo con otros. Hasta que Pablo tenía tanta confianza en sus compañeros que los dejó en algunas partes para que ellos podrían seguir con trabajo cuando Pablo no pudo. Por ejemplo, dejó Lucas y Timoteo en Filipos, ¿cierto? También sabemos que dejó Aquila y Priscila en Éfeso para animar a los creyentes allá. Envió Timoteo a algunas partes, es decir, que trabajaban bien en equipo y con todos con la base firme de la sana doctrina, confiaron en unos a otros para compartir la palabra. Otra cosa que es hermoso es Timoteo. Timoteo era un joven. La Joanita salió porque salió su internet, me escribió un mensaje, pero Joanita, no sé si ustedes saben, Joanita tiene 16 años y está estudiando con nosotros. Y a Timoteo es un gran ejemplo para ella. Es decir, que era un joven que Dios usó. Y sabemos que Timoteo era creyente por tema de su mamá y por tema de su abuela y era un creyente firme. Y también sabemos que los otros hermanos donde vivía Timoteo hablaron bien de él. Entonces Pablo se dio cuenta y llevó Timoteo en sus viajes. Es decir, que Pablo estaba capacitando a Timoteo, estaba preparándose, ¿cierto? Enseñándose cómo hacer un misionero. Y bueno, sabemos al final de la historia de Timoteo que empezó a viajar con Pablo, que Pablo lo dejó en algunos lugares para animar a otros. Luego llegó a ser un líder en la iglesia. Pablo escribió 2 cartas a Timoteo para animarle. Es decir, que es un gran ejemplo de cómo Pablo compartió, no solo hizo a ministerio, pero también quería entrenar a otros para compartir la palabra de Dios. Bueno, también sabemos que Pablo envió cartas a las iglesias. Las cartas que tenemos hoy en día en el Nuevo Testamento son las cartas inspiradas, cartas para estos grupos de creyentes y también para nosotros, ¿cierto? Entonces, ahora si ustedes desean, pueden leer la carta a Filipos de los filipenses y pueden imaginar cómo Pablo está escribiendo a Lidia, a su familia, al carcelero, a su familia y a otros. Hermoso. Y al final, Pablo estaba estableciendo iglesias indígenas. Es decir, que Pablo no quería ningún poder. No estaba formando iglesias en su nombre. No estaba quedando allá para que toda la iglesia crece alrededor de él. No. Él quería que cada iglesia crecía por la gente que estaba en esta ciudad. Envió personas para capacitarles, capacitó a ellos él mismo. Pero él quería que esas iglesias creció con sus miembros y que actuaron de una forma independiente. Y eso es lo que podemos ver en Filipos también, como crecieron esta iglesia. Entonces, a propósito de Pablo, no fuera simplemente de convertir a personas, pero también a establecer grupos de fe, iglesias, donde podrían seguir en el Evangelio. Entonces, como resumen, sabemos que Pablo capacitó a aquellos que él había evangelizado y que estableció iglesias indígenas. Es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Entonces, hermanas,
esa es la primera pregunta. ¿Cómo capacitaba Pablo a otras personas? Pueden pensar en la historia de Filipos para contestar a esta pregunta, ¿cierto? Hay un montón de ejemplos de él viajando con Pablo, con Silas, con Timoteo, como dejó Lucas y Timoteo allá, como Lidia y el carcelero empezaron una iglesia, ya hay muchos, enviaron cartas a ellos, muchos ejemplos aquí. Hermanas, ahora una pregunta para ustedes, ¿ok? ¿Por qué es tan importante capacitar a otros para participar en la obra del Evangelio? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué deseamos capacitar a otros en el Evangelio? Adelante, Ma. Bueno, yo creo que es importante que conozcamos, para conocer al Señor en su carácter, aún en su temperamento, tenemos que leer las Escrituras. Y para poder conocer al Señor, para poder presentárselo a otras personas también y poder capacitar a esas personas a las cuales se les ha presentado el Señor, capacitarlos para que a su vez ellos también tengan la oportunidad de llevar el mensaje a otras personas. Y bueno, en la palabra de mi Señor dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, para no ser destruidos como pueblo suyo, tenemos que estar capacitados con el conocimiento y la sabiduría de la perfecta voluntad de Dios. Y para conocer a Dios, definitivamente creo con todo mi corazón que conocer la palabra de Dios es la mejor manera de conocer al Señor y de conocerlo en su voluntad, en su carácter, en su temperamento y también poder hablar con Él por medio de la oración, ¿verdad? O sea, son dos factores que para mí creo que es fundamental y a su vez nosotros al tener ese conocimiento podemos proyectarlo hacia otras personas y si nosotros como Pablo igual los visitamos, las instruimos en lo que ya conocemos, que realmente creo que nunca vamos a acabar de conocer al Señor, podemos compartirle lo que ya conocemos y que ellas a su vez crearle esa hambre y esa sed del conocimiento de la voluntad y de la palabra de Dios. Entonces, ellos también van a poder tener esa oportunidad de llevar el mensaje a otros. Así como Pablo, como los discípulos, el Señor Jesús a sus discípulos, y Pablo llegó también por llamamiento del Señor. Y así yo creo que si nos damos cuenta de dónde inició mi Señor Jesucristo y que ahorita a nivel mundial somos muchos los que hemos creído porque hemos ido aprendiendo de otros y a la vez teniendo esa hambre y esa sed para poder seguir hablándoles con confianza, con conocimiento de causa a los demás. Porque también muchas veces decimos, es que me da pena, o es que no conozco, o es que no sé. Pero cuando tenemos el conocimiento de la palabra, ya el Espíritu de Dios nos da, recuerda la palabra y nos podemos estar, a mí me ha pasado como experiencia que empiezo hablando por decir el clima y termino hablando del Señor porque ya es algo que traemos como nuestro. El Señor es parte de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, siempre vamos a crear esa introducción de cualquier tema para terminar hablando del Evangelio, de la palabra de Dios. Entonces, creo que eso es importante, porque capacitarnos para poder también llevar ese deseo, ese apetito a los demás por conocer más de la palabra de Dios. Amén. Esa es mi opinión, hermana. Amén. Sí, sí, muchas gracias, Ma. Perfecto, perfecto. Bueno, hay dos puntos que tengo yo en la siguiente pantalla, pero no es decir que solo hay dos puntos, ¿cierto? Hay muchas razones para que deseemos compartir la palabra de Dios y capacitar a otros a hacerlo, a otros compartir también. Y el punto principal
que tenemos es algo que Ma mencionó, que sabemos que el diablo va a atacar a los creyentes y a las iglesias. Sabemos que él desea que caigamos, que no creemos. Entonces deseamos ser fuertes en la palabra y que otros también están fuertes. Imagino que Pablo, pensando en cada grupo de creyentes, oró por su fe, oró por sus líderes, oró que creció líderes en sus grupos. Deseamos que nosotros, es decir, estoy pensando en mi hijo, por ejemplo. Puedo enseñar la palabra a mi hijo, pero también desear capacitar a mi hijo para que él mismo puede saber qué puede hacer cuando está atacado por el diablo. Que él mismo sabe dónde buscar paz en Cristo. Y no necesita a mí, su mamá, para decirle que él mismo puede hacerlo, ¿cierto? Y que él mismo puede compartirlo con sus hijos en el futuro y con su familia o en su ministerio si Dios desea. Entonces, deseamos preparar para los ataques del diablo. Y también pensamos en la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? ¿Qué es el mandato que Dios nos ha dado? Dijo Dios, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Jesús. Es alguien que vive su fe, ¿cierto? Y alguien que está viviendo su fe está compartiendo. Entonces, hacer discípulos es capacitar. Es capacitar, como Lidia, por ejemplo, una mujer al lado de un río y ella creó, el Espíritu Santo cambió su vida y sabemos que la iglesia empezó en su casa, en su casa. Entonces, ella usó sus dones, sus recursos para apoyar la iglesia. Es decir, que era capacitada por los a su alrededor para seguir en esta obra. Y nosotros también, como discípulos, deseamos hacer algo, ¿cierto? Deseamos, el Espíritu Santo nos mueve. Entonces, vayan y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles a obedecer. Entonces, deseamos que no solamente enseñamos a otros, pero para que ellos enseñen a otros y ellos enseñen a otros. Es decir, que multiplicar el evangelio por el Espíritu Santo. Y la pregunta 3 es, ¿cómo intenta Academia Cristo a seguir este ejemplo? Bueno, por compartir la palabra de Dios y también capacitar. Ustedes ahora están en Discipulado 1. En Discipulado 1 compartimos la palabra, crecemos en la palabra, pensamos a veces en cómo compartimos la palabra. Pero también tenemos la opción en Discipulado 2 para capacitar aún más personas para compartir la palabra. Entonces, tenemos un programa después de Discipulado 1. Tenemos un programa donde los estudiantes pueden entrar a Discipulado 2 y en Discipulado 2 siguen estudiando, pero también tienen un consejero. Y en conjunto con este consejero, piensen y actúen en su ministerio, es decir, que piensen en cómo pueden compartir la palabra de Dios con personas a su alrededor. Y en sus cursos aprenden cómo pueden hacerlo, tienen apoyo de otros estudiantes y de los profesores. Y cada uno está creciendo un grupo sembrador. Un grupo sembrador es un grupo de creyentes nomás, ¿cierto? Tenemos grupos sembradores bien distintos. Algunos grandes, algunos pequeños, algunos más formales, algunos más informales, pero lo más importante es que alguien está compartiendo la palabra sana, la sana doctrina de Dios con otros. Y bueno, como Academia Cristo, en Discipulado 2 apoyamos a estas personas que están trabajando de esta forma. Entonces, sería una opción para cada uno de ustedes también, si desean. Al terminar con Discipulado 1, van a tener la opción de seguir estudiando
y también con apoyo de otros, compartiendo la palabra de Dios para su gloria, para que multiplicamos como Pablo hizo en sus viajes misioneros. Y al final recordamos Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Amén, hermanas. Amén. ¿Algunas preguntas o comentarios, hermanas, sobre Hechos 16 o sobre Pablo capacitaba a otros? Parece que está todo bien. Gracias, Rosita. Ya, súper. Vamos entonces, a miércoles vamos a estudiar Hechos 28. Estamos en la última lección. Espero ver todos de ustedes allí en la clase el día miércoles. Vamos a estudiar Hechos 28. También vamos a ver el proyecto final del curso. Y sería muy lindo terminar con Hechos en conjunto con ustedes. Entonces, hermanas, terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Que descansen, que se mejoren las que están enfermas y nos vemos el miércoles si Dios quiere. Chao, chao, hermanas. Muchas gracias. Hasta pronto, hermana. Dios le guarde. Igual, Ma, igual. Gracias a todos que están escribiendo en el chat. Muchas gracias. Que recuperes pronto, Ana.